Muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 2 de mayo del año 2025. Como todos los días estaremos repasando las noticias, las novedades, la actualidad del día, con novedades en lo policial, en lo económico, en lo deportivo, en lo económico, quizás algo de salud. Veremos qué va trayendo este día como novedades. Por lo pronto, horror en Pilar. Fue a buscar a su tía y encontró una bolsa de huesos quemados. Un macabro crimen fue descubierto ayer jueves por la noche en la calle El Jilguero al 100, zona Pilar. La víctima fue identificada como Claudia Sack, de 65 años. El principal sospechoso, Franco, su novio, un hombre de Villa Rosa, de 35 años más joven. La policía bonaerense lo detuvo hoy viernes por la mañana. La trama de cómo se reveló el hecho escalofriante. Ayer, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, una sobrina de Claudia se presentó en el lugar, tras 2 semanas de no saber nada de su tía. Jiménez estaba allí, nervioso ante la visita. ¿Dónde está mi tía?, preguntó la sobrina. Se fue a Córdoba, dibujó rápidamente Jiménez. La sobrina, para nada convencida, comenzó a llamar al celular de su tía. No tuvo que ir lejos para oír el tono. Estaba en el bolsillo de Jiménez mismo, que corrió en el acto poco después. La sobrina llamó al 911. La policía bonaerense ingresó al lugar. Allí hallaron una bolsa con huesos quemados entre la basura del lugar. Se presume, por lo pronto, que se trata de los restos de Claudia. Así comenzó un expediente por femicidio, a cargo de la UFI de Violencia de Género de Pilar, con la fiscal María José Basiglio, que ordenó tareas a la sub-DDI de Pilar. Las primeras tareas forenses determinaron que María Claudia, si los restos hallados en su casa efectivamente le corresponden, fue primero descuartizada y luego incinerada. La toma de testimonios en el barrio reveló que María Claudia, registrada en el rubro de limpieza de edificios de Arca, sin una jubilación a pesar de su edad, había sido vista por última vez hace 2 semanas. Jiménez, por su parte, tiene una serie de antecedentes penales inquietantes. En junio de 2023 se registró una causa en su contra por resistencia a la autoridad, cuando supuestamente agredió a personal de un hospital de la zona. La relación con Claudia parecía reciente. En diciembre de 2024 fue denunciado por violencia doméstica por su expareja, una mujer de 31 años, oriunda de José Cepaz. En febrero de este año, su sobrina, con domicilio en Villa Rosa, a una cuadra de la casa del acusado, lo denunció por amenazas. Jiménez no tiene trabajo en blanco ni registros en rubros impositivos. Una pensión que recibe por su epilepsia parece ser su único ingreso. En el pasado, según registros a los que accedió Infobae, registró un domicilio en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Así, la policía bonaerense rastreó al sospechoso hasta la terminal de Retiro, donde pasó la noche ayer. Se sospecha que buscaba tomar un tren de vuelta a José Cepaz. Allí lo arrestaron. Investigadores del caso sostienen que el móvil del femicidio habría sido económico. Creen que Jiménez buscaba adueñarse de la casa de María Claudia. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Para ustedes es gratis, a mí me ayuda un montón. Otro domicilio de narcomenudeo desbaratado en Merlo. Soldaditos y pasamanos a toda hora del día. Desbarataron otra banda de narcomenudeo en Merlo. En este caso fue luego de un allanamiento ordenado por la justicia de Morón en un domicilio del barrio Pompeya, sobre la calle Vid.
entre Madariaga y Cacheuta. Hubo 3 detenciones como consecuencia del procedimiento. Según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, la causa tuvo su génesis, su inicio, en un llamado al 911, que indicaba que en la vivienda señalada se comercializaban estupefacientes, a menudo a cualquier hora del día. Por protocolo, la pesquisa recayó en la Fiscalía número 9 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Ezequiel Lobilio. El funcionario instruyó a personal de la mencionada división policial a realizar una serie de tareas para recopilar evidencias. Entre otras cosas, seguimientos de personas identificadas como compradores, vigilancias de manera dinámica y estáticas y filmaciones encubiertas de los movimientos que se realizaban en aquella casa apuntada. Durante la recompilación de material de prueba, los investigadores se encontraron con varios adolescentes y jóvenes a los que se conoce en la jerga del AMPA como soldaditos, que en ese caso se ocupaban no de la venta sino del cuidado del barrio. Y una particularidad: la paga que recibían a cambio eran dosis de cocaína y marihuana para el consumo personal. Otra evidencia que recogieron los agentes abocados a la investigación fue la modalidad en la que se llevaba adelante la actividad ilícita. Los movimientos en el lugar eran básicos. Llegaba gente de diversas edades, golpeaba las manos y salía a atender o las 2 mujeres ahora detenidas o el varón que es parte de la banda. Tras hacer un pasamanos a través de la reja con el dinero a cambio de la droga, las y los compradores se retiraban del lugar. Era un desfile incesante a toda hora, graficó un investigador a Primer Plano Online. Una vez finalizadas las etapas previas, el juzgado de garantías número 2 de Morón ordenó la realización de un allanamiento en el lugar, en el que la policía incautó dosis de cocaína listas para ser comercializadas, envoltorios para su funcionamiento, cogollos de marihuana, una balanza de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros con cargador y municiones. A raíz del procedimiento quedaron a disposición de la justicia Marisol, Rodrigo y Dayana, responsables de la actividad, bajo cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Previo a la irrupción de los funcionarios en la vivienda, las autoridades dispusieron que se realice una diligencia con un comprador previo. Una vez retirado de la finca, el sujeto fue interceptado por la policía con la droga en su poder. Además de personal de drogas ilícitas, participaron en la investigación agentes del departamento Pompeya, de la estación de policía de Merlo, del comando de patrullas de ese distrito, y colaboró la Secretaría de Seguridad del municipio con el aporte de cámaras fijas y domos para monitorear la zona. Importantes operativos contra la droga acá en la zona de Merlo, en conjunto con la justicia en Morón. Salvaje emboscada de motochorros en una estación de servicio terminó con un detenido. Violenta emboscada de motochorros en Virrey del Pino. Persiguieron a una pareja a punto de pistola y le robaron la moto en el interior de una estación de servicio en la que las víctimas se metieron para refugiarse. Ocurrió sobre la colectora de Ruta 3 en el kilómetro 36 de la mencionada localidad de La Matanza. Los delincuentes, que circulaban en 2 rodados, se llevaron el vehículo e intentaron incluso meterse al shop del comercio para sustraer las pertenencias, aunque desistieron para huir rápidamente del lugar. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. Sin embargo, los violentos agresores no contaban con que la moto robada contara con un rastreador satelital, instrumento que terminó delatando el domicilio en el cual la escondieron.
tras la denuncia de su propietario y un llamado desesperado al 911 desde el comercio. La policía activó un procedimiento de urgencia para intentar dar con los delincuentes. Fuentes de la investigación informaron a Primer Plano Online que la moto fue llevada a una vivienda ubicada en el cruce de Buera y Manzanares de Virrey del Pino. Cuando la policía llegó al lugar, observó que un joven intentó huir por los techos de la finca, cosa que fue impedida por el accionar de los uniformados. El sujeto fue identificado por las fuentes como Patricio, quien quedó detenido e imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento agravado. ¿Motivo? Luego de cotejar las imágenes del delito cometido en la estación de servicio, determinaron, por su vestimenta y el casco que tenía colocado, que fue uno de los motochorros. Además, en el interior de la vivienda de la que pretendió escapar, incautaron una moto que fue robada en jurisdicción del barrio San Carlos, en Isidro Casanova. Es una Tornado blanca sobre la que regía un pedido de secuestro activo. Ese vehículo había sido también sustraído a su propietario a punta de pistola. En el procedimiento, la policía también incautó una campera negra deportiva idéntica a la que tenía puesta uno de los asaltantes en la estación de servicio, y un casco con las mismas calcomanías que quedaron registradas. Ahora el sujeto espera ser indagado por la fiscal María Sogio de la UFI número 6 de La Matanza, mientras continúa la búsqueda del resto de la banda. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresá a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte, teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. La Rioja sufrió un fuerte sismo. Parecía que se te caía la casa encima. Un fuerte temblor sacudió a la provincia de La Rioja en el feriado por el Día del Trabajador y se informó que otras provincias también lo sintieron. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES por sus siglas, confirmó que este mediodía un sismo de magnitud 5,9 grados en la escala de Richter y con una profundidad de 7 kilómetros sorprendió a los riojanos. Por ahora no se reportaron daños ni personas heridas productos del sismo, pero habría vecinos que se trasladaron a hospitales por el susto. Las autoridades del instituto indicaron que el epicentro fue a 108 kilómetros al noroeste de La Rioja, a 167 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca y a 37 kilómetros al norte de Famatina.
Algunas de las provincias que sintieron los movimientos fueron Córdoba, San Juan y Catamarca. Desde esta mañana los vecinos de La Rioja comenzaron a sentir pequeños temblores en la tierra. El primero fue a las 11:38 con una magnitud de 2,6%. Luego hubo otros dos que tuvieron una distancia de tan solo 7 minutos, con una magnitud de 2,7 y 2,8 respectivamente. Por último, el sismo más fuerte sucedió a las 13:04, con un volumen de 5,9, el más grande hasta el momento. Por su parte, las redes sociales comenzaron a circular diferentes videos del momento del movimiento telúrico, como por ejemplo en la zona de Campana, una ciudad en el departamento de Famatina. En esa zona se observó cómo en la zona de los cerros se registraron algunos derrumbes que levantaron polvo y se alcanzaron a ver desde varios metros de distancia. La intendenta de Famatina, Adriana Olima, dialogó con TN luego del terremoto que afectó toda la provincia. Lo sentimos a último. Los primeros eran leves, normales. El último fue terrible. El ruido era impresionante. Parecía que se te caía la casa encima, señaló. Uno no sabía cuándo se paraba en el patio si el movimiento era del sismo del mismo temblor o el ruido del derrumbe del cerro, del cordón montañoso. Se sintió más en la zona del norte, más cerca de la montaña, comentó la jefa comunal. Olima señaló que no se registraron víctimas fatales, pero sí hay localidades que no tienen suministro eléctrico. En otras localidades hubo derrumbes en casas que eran de adobe. Demos gracias que no habitaba gente. Las utilizaban como depósito. Se cayeron todas las casas de adobe. Se vio en las iglesias de acá que son muy antiguas, tienen más de 100 años. Muchas tuvieron grietas, completó. La intendenta Olima señaló que el último sismo que recuerda a la gente fue el terremoto de San Juan en 1976. ¿Tan fuerte como esto? No, aclaró. Hubo un movimiento sísmico de una intensidad bastante considerable. En estos momentos los bomberos nos encontramos relevando la zona y nos hablan de algunos daños, contó Mirta Sarmiento, jefa de bomberos en la localidad de Famatina, en La Rioja. En diálogo con TN, la mujer puntualizó que están recibiendo información de varios lugares de la zona, pero que el más preocupante hasta esta tarde, o sea, hasta la tarde de ayer, se vivió en la localidad de Campana, donde tuvo lugar el epicentro. Hubo un derrumbe importante en una iglesia, cayó mampostería y parte del techo. Pero todavía no tenemos tantos detalles, contó. Sabemos que vivimos en una zona sísmica y venimos teniendo algún que otro movimiento, pero de esta naturaleza no lo vivimos nunca. El máximo que habíamos registrado fue en diciembre pasado de 5,5, pero no se había sentido tanto, informó Sarmiento. Y agregó, en Santo Domingo, una localidad muy cercana a Campana, nos reportaron de casas con grietas en el piso. No son grietas profundas, pero nunca nos había pasado esto y sientan un precedente peligroso, destacó la mujer bombero. Exportaciones sin retenciones. La reacción de la industria a la quita de impuestos y el impacto que tendrá la medida. Tras la decisión del gobierno anunciada este miércoles por la noche de rebajar a 0% los derechos de exportación para más de 4.000 manufacturas de origen industrial, MOI por sus siglas, los industriales esperan ahora ansiosos la letra chica del decreto, prometido para ser publicado la semana próxima. La UIA festejó la medida porque fue mejor de lo esperado. Había trascendido previamente
que serían menos posiciones arancelarias las alcanzadas, pero al no incluir a los mayores complejos exportadores, que a su vez presentan los principales insumos de la industria, la norma tendría un impacto acotado. El flamante presidente de la entidad fabril, Martín Rapalini, lo puso en estas palabras este jueves en una entrevista en Infobae en vivo. Es un pequeño gran paso en el camino de la competitividad. De acuerdo con el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, la medida representa el 88% de los productos industriales y beneficiará inicialmente a 3.580 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina. En 2024, el valor de las exportaciones de estos productos alcanzó 3.804 millones de dólares y entre ellos se incluyen las agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, maquinaria y equipo, relojería, preparados de sangre u hormonas elaborados por la industria farmacéutica, como tubos, cables e insecticidas, también a productos de alto valor agregado, como cosméticos, partes de motores, piezas de autos como bombas, válvulas o engranajes, plásticos y metales, entre otros. Más o menos ahora vamos a ver cuál puede ser el impacto de la medida. Todos estos bienes pagan hoy derechos de exportación entre el 3 y el 4,5% sobre el valor de la mercadería. Retenciones que serán quitadas desde la publicación del decreto en el boletín oficial. Y aunque el listado de las posiciones arancelarias elegidas es amplio respecto al total de menos 4.411 de las 5.431 que tributan derechos, representan cerca del 20% de las exportaciones de manufacturas industriales, remarcaron fuentes industriales. Según datos del INDEC, en 2024, las exportaciones industriales crecieron respecto al año anterior, al pasar de 20.744 millones de dólares a 22.053. Sin embargo, siguen lejos del pico histórico de 28.790 millones de dólares alcanzados en 2011. Los casi 4.000 millones de dólares de exportaciones que beneficiará la medida muestra que el impacto es acotado, aunque la UIA no dejan de festejarlo. Esta es muy buena noticia, en tanto va en la dirección correcta de mejorar la competitividad argentina para incentivar la exportación, al dejar de exportar impuestos y aliviar parte de la carga fiscal directa a parte del sector industrial exportador. Vale resaltar que en Argentina es uno de los pocos países del mundo que grava con impuestos directos a sus exportaciones industriales, dijeron en la institución. Y agregó que se trata de una medida que avanza en el cambio de desgravar de los derechos de exportación a todo el sector industrial. Y resulta clave que se complete en una próxima etapa, eliminando las retenciones que quedaron vigentes en los sectores exportadores de insumos industriales estratégicos, como acero, aluminio e industria petroquímica, y de la industria automotriz, que de conjunto representan más del 80% de las exportaciones MOI. El primer análisis que realiza la UIA es que si se deja afuera a estos sectores, que son los que tienen más salida exportadora, la medida representará un alivio, pero no será un incentivo tan fuerte en este momento. Hacen falta también otros mecanismos para equiparar la cancha, dijeron en la entidad, aunque esperan el listado final para ver efectivamente cómo quedan los insumos difundidos. Los equipos técnicos de la institución le habían entregado al Ejecutivo un listado de unas 3.700 posiciones arancelarias para ser consideradas, de las cuales 800 eran especialmente sensibles
por tener una carga fiscal efectiva, es decir, donde los derechos de exportación superan a los reintegros. Ese era el escenario de mínima para la entidad. Por lo tanto, que hayan sido más de 4.000 fue una grata sorpresa. Sabían los industriales que incluyan a los principales insumos porque tendría un alto costo fiscal que hoy el gobierno no puede afrontar. Fuentes oficiales reconocen que el equipo económico evaluó incluir a los sectores más exportadores, pero finalmente optó por dejarlos afuera del beneficio por el alto costo fiscal que implicaría. En el marco de un fuerte compromiso con alcanzar un superávit fiscal primario y bajo la meta de ajuste del 1,6% del PBI para este año, el gobierno priorizó mantener el ingreso por retenciones en sectores que representan un volumen significativo de divisas. De hecho, por el mismo motivo, tampoco mantendrá la rebaja transitoria de retenciones al sector agropecuario que termina a fines de junio. Aún con esta limitación, la medida, que según Caputo se publicará la semana próxima, busca dar señales de apoyo a la producción nacional en un contexto de altos costos en dólares, un tipo de cambio bajo y un mundo que se volvió cada vez más proteccionista. A eso se le suma la caída del mercado interno y una creciente competencia con productos importados. Lo que reclama la industria, la Argentina es de los pocos países en el mundo que aplica derechos a las exportaciones de valor agregado. Además, el sistema de reintegros a las exportaciones no favorece la agregación de valor, dice un estudio que realizó la UIA tiempo atrás sobre el tema y al que accedió Infobae. Desde distintas cámaras industriales señalan que la eliminación de retenciones sería solo una parte de la política más amplia necesaria para mejorar la competitividad exportadora. Reclaman una reforma integral que contemple la mejora de los reintegros, mayor agilidad en los plazos de devolución del IVA y una estructura impositiva más favorable a la producción. Nadie cobra para exportar. Si encima tenés que pagar impuestos por hacerlo, estás en clara desventaja frente a tus competidores internacionales, resumió una fuente del sector. Durante la entrevista con Infobae, en vivo este jueves, Rapalini se refirió a los problemas de competitividad que tiene la industria sobre los que vienen insistiendo desde hace tiempo. Cuando hablamos de precios altos, no es solo por la inflación. Hay distorsiones acumuladas en toda la cadena de valor que inflan el costo argentino, explicó. Entre los factores que encarecen la producción, mencionó el costo fiscal, laboral y financiero, además de los problemas de infraestructura y logística. Consultado sobre si el gobierno reconoce que el tipo de cambio actual no alcanza para compensar esos costos, Rapalini fue categórico. Competimos con el mundo y con jugadores de gran tamaño. Si no nivelamos la cancha, perdemos. Francisco Cerúndolo se metió en semifinales del Master 1000 de Madrid. Francisco Cerúndolo se metió en las semifinales del Master 1000 de Madrid. El argentino, 21 en el ranking ATP, venció por 3-6, 7-6 y 5-2 al checo Jakub Mensik en un partido de 3 sets y un poco más de 2 horas que comenzó perdiendo, pero logró levantarse. Ahora, este viernes, buscará ganarle a Casper Ruud para llegar a la final del certamen. Tras dar el golpe en octavos, eliminando a Alexander Zverev, segundo en el ranking ATP, Cerúndolo sigue avanzando en el Master 1000 de Madrid. Logró sacar adelante un encuentro que había arrancado cuesta arriba para el argentino y que anticipaba un panorama complicado. Sin embargo,
Cerúndolo repuntó en el segundo set y se llevó puesto al 23 del ranking, una de las revelaciones del año, y quien atraviesa un gran momento deportivo tras la histórica consagración en el Masters de Miami ante Novak Djokovic. Pero el argentino fue mejor en este duelo y sumó su 24º triunfo del año. Con este triunfo, Cerúndolo quedó como uno de los tenistas más ganadores del año junto a Carlos Alcaraz y Alex de Minaur. Su lugar, sin dudas, es la cancha de polvo de ladrillo, donde cosechó 16 conquistas de 21 juegos y nadie ganó más que él. Con esta clasificación, el próximo lunes se llevará una satisfacción grande. Cuando se actualice el ranking ATP, aparecerá en el puesto 18 y se transformará en la mejor posición de su carrera tras el que consiguió en también un buen 2023. En octavo fue Sascha Oimensik. Comesaña unos días antes. Todos tienen servicios increíbles. Estoy muy feliz por mis actuaciones, porque los grandes sacadores suelen jugar muy bien acá, pero pude ganarles. Así que estoy orgulloso de haberlo hecho, expresó el tenista de 26 años postpartido. Luego, sobre el logro que se verá plasmado en el ranking, comentó: es consecuencia de lo que yo hago dentro de la cancha. Este año no me había puesto objetivos de ranking ni nada, simplemente objetivos personales de mejorar el físico, la mente y el tenis. Es la segunda vez que se mete entre los 4 mejores de un Master 1000. La primera fue en Miami en 2022. Allí se quedó en el camino ante Casper Ruud, el mismo con el que se medirá en Madrid por la misma instancia, en lo que será una especie de revancha para el argentino. Así que los que gustan del tenis ya saben que pueden seguir a un argentino que está intentando y que está mejorando y haciendo carrera que parece prometedora. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresá a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. La lista de 10 futbolistas que volverán a estar en consideración en Boca tras la salida de Gago. Como en cada equipo que se queda sin entrenador, las expectativas dentro del plantel se renuevan para muchos futbolistas que no venían teniendo protagonismo.
En Boca, la nómina de jugadores profesionales es muy extensa, teniendo en cuenta que quedó al margen de la competencia internacional y pese a algunas bajas por lesión, hay varios elementos que no venían teniendo minutos con Fernando Gago al mando y ahora luchan por ganarse un lugar, en principio con el interino Mariano Herrón y en el futuro con el DT definitivo. El nombre que de movida tomó impulso desde que Herrón se hizo cargo este martes es Alan Velasco, el ex Independiente, por el que el Xeneize invirtió $10 millones. Estaba lejos de ser una de las debilidades de Gago, quien luego del estreno oficial en 2025 ante Argentino de Montemaíz por Copa Argentina, le dio minutos en los siguientes 9 encuentros, incluido los 2 de la fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima. Frente a los peruanos en la Bombonera, ingresó sobre el final y falló el penal que decretó la eliminación del Xeneize. El atacante de 22 años quedó al margen en los siguientes 3 partidos oficiales y Gago le concedió la titularidad contra Newell's en Rosario, tras borrar a Carlos Palacios por la falta en un entrenamiento. Luego entró 5 y 7 minutos respectivamente ante Barracas Central y Belgrano, mientras que quedó en el banco contra Estudiantes y River. El domingo contra Tigre, Herrón lo pondrá desde el arranque. Tanto Cristian Lema como Nicolás Figal, quienes no jugaron oficialmente en lo que va del año, volverán a ser tenidos en cuenta tras sendas lesiones. El primero llegó a ir al banco de suplentes sobre el final del ciclo de Gago, mientras que el Zorro acaba de sumar minutos en reserva esta semana y forma parte del encuentro futbolístico a lo largo de la institución. La hipotética titularidad de alguno de ellos en los octavos del Apertura implicaría el adelantamiento de Rodrigo Bataglia al mediocampo y la posible salida del 11 de Milton Delgado. Por su parte, Chiquito Romero, quien igualmente correrá muy detrás por el indiscutido Agustín Marchesín, transita la etapa final de su rehabilitación tras operarse de una rodilla. Juan Barinaga, que había jugado en 4 de los primeros 8 partidos del año de Boca, 3 de ellos como titular, pasó a ser suplente en las últimas 10 presentaciones del Xeneize con Gago al mando. Su última actuación fue en el cotejo de ida por la fase 2 de la Libertadores contra Alianza Lima en Perú. Jugó los 90 minutos. Habrá que ver si está detrás de Luis Advíncula y Lucas Blondel en la consideración del DT. Lo mismo sucede con Frank Fabra, fuera de las convocatorias en los últimos 9 partidos oficiales. El colombiano, apuntado por Gago como jugador a recuperar, tuvo minutos en 3 de los primeros 5 duelos del 2025, pero tras eso apenas fue al banco 2 veces y no entrenó. Varias lesiones le jugaron en contra a Ignacio Miramón, que arrancó la temporada en la enfermería, fue titular contra Banfield por el Apertura y recién volvió a jugar en los duelos previos al Superclásico. El caso de Brian Aguirre es uno de los más extraños del mandato de Gago. Arrancó de titular contra Argentino de Montemaíz y Argentinos Juniors. Fue al banco 4 partidos seguidos, ingresó contra Banfield, volvió a estar sentado otros 4 cotejos y cosechó apenas un puñado de minutos contra Central Córdoba, Defensa y Justicia, Barracas Central y el Superclásico, en el que entró en el minuto 89. Y el de Lucas Hanson es otro de los casos irregulares. Entró y marcó por Copa Argentina, fue al banco 5 partidos al hilo, ingresó contra Banfield y Alianza Lima en Perú. Fue inicial ante Aldo Civi y no volvió a ser convocado. Su crédito en la mirada del hincha parece estar agotado. El 10º futbolista implicado es Camilo Rey Domenech, una debilidad de Gago que disputó 8 de los primeros 9 encuentros del equipo en el año. Su último cotejo oficial fue contra Alianza Lima.
Fue titular y reemplazado en el entretiempo, víctima de un neumomediastino. Se sometió a una extensa recuperación y recién sumó minutos en los duelos de la reserva. Podrían anexarse además a Esteban Rolón y Simón Rivero, hombres que optaron por permanecer en la institución luego de descartar ofertas en el mercado pasado y nunca fueron convocados. Además, dos pibes piden pista, Santiago Dalmazo y Valentino Simoni. Sinceramente, esto es el informe de la nota. Mi opinión particular es que de todos estos jugadores nombrados, los que estuvieron a la altura del juego de Boca y a pesar de haber tenido minutos, el resto de ellos nunca logró ponerse a nivel del juego de Boca. Los únicos 2 o 3 rescatables son Frank Fabra, uno de ellos es Frank Fabra. Luego está, pero recién los tenía, se me fue de la mente. Bueno, parece que no tengo que decirlo porque no lo encuentro. Bueno, Ignacio Miramón es el otro. Y Brian Aguirre puede llegar a ser el tercero. Ellos son los 3 que de esta lista me parecen realmente los que importan de acuerdo al juego demostrado en la cancha, que pueden estar a la altura del nivel que precisa Boca. No son malos profesionales, pero Boca precisa el nivel más alto de jugadores y ellos no parecían estar a esa altura. Claro está, esa es mi opinión de amateur en el deporte. Y este fin de semana hay carrera de Fórmula 1 y Jack Doohan se refirió a la presión por Franco Colapinto. Nunca me sentí afectado. Jack Doohan se refirió por primera vez con profundidad a la presión que tiene por la figura de Franco Colapinto en Alpine, por tener un piloto de reserva de su talento que amenaza con sacarle el lugar de titular y por la ansiedad de los argentinos e incluso de amantes del automovilismo de otros países y la prensa por volver a verlo correr en la Fórmula 1. Para ser sincero, lo peor fue en enero, cuando hubo más ruido. No pasaba nada más, era la comidilla de la ciudad, pero creo que había una nueva narrativa cada fin de semana y además enseguida supe que era irrelevante y que no, y me encontré en mi trabajo, comenzó Doohan. A pesar de todo, incluso en los momentos difíciles, nunca me sentí afectado. Tenía un buen grupo de personas a mi alrededor y el equipo también me apoyó mucho, así que nunca lo tuve ni lo sentí en el fondo de mi mente. Claro que siempre habrá ruido, pero eso está más concentrado en ser lo más rápido posible en el coche que en algo externo, continuó. Y agregó el australiano sobre la insistencia por todos lados de verlo correr a Colapinto en Alpine. Creo que, dado que este tema lleva tanto tiempo circulando, para cuando empezó la temporada quizá ya era inmune a él. Si hubiera empezado un par de días antes de Melbourne, me habría afectado más. Además, Doohan afirmó que no se toma las críticas a su rendimiento como algo personal. Creo que es solo circunstancial. No creo que haya un objetivo hacia mí. Simplemente es cómo se desarrolla la situación. Y no me lo tomo como algo personal. Creo que este es nuestro deporte. Así es mi momento actual y seguro que me beneficiaré de ello más que de cualquier otra cosa. También el oceánico se refirió a su relación con el asesor estrella del equipo, Flavio Viratore, a quien señalan como el gran impulsor de una chance para Colapinto. Es un profesional,
Así que, sin duda, es increíble. Es todo un ícono, alguien a quien he admirado durante muchísimo tiempo. Muy rápidamente te enterás de lo que le pasa. Prefiero eso mucho más que los rumores, dijo, calificando como muy frontal su trato con el italiano. Todo estaba claro sobre lo que estaba sucediendo y él solo quería que lo hiciera bien y lo mejor posible, que me olvidara del ruido, de lo que estaba pasando y que hiciera lo mejor que pudiera. Las cosas siempre están ahí por una razón, nada se revela por error, así que creo que simplemente mantuve la cabeza baja, hice mi trabajo y supe qué era real y qué no, concluyó sobre el supuesto favoritismo por el argentino, que se supone que vuelve en Imola. Él regresa a correr en el circuito de Imola según todos los rumores que están circulando. Experimento pionero. Científicos británicos utilizaron tejido cerebral humano vivo para buscar una cura contra la demencia. Un equipo de la Universidad de Edimburgo, en la colaboración con el Royal Infirmary, logró un avance sin precedentes: utilizar tejido cerebral humano vivo para reproducir en laboratorio el desarrollo temprano del Alzheimer. El experimento permitió observar en tiempo real cómo una proteína tóxica característica de la enfermedad daña las conexiones entre neuronas. Este hallazgo podría acelerar el desarrollo de tratamientos más eficaces para la forma más común de demencia, que afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo. Los científicos obtuvieron fragmentos de tejido cerebral sano durante cirugías de rutina a pacientes con cáncer, con consentimiento explícito, según informó The Guardian. Las intervenciones se realizaron en el Royal Infirmary de Edimburgo y el material fue inmediatamente conservado en botellas con líquido cefalorraquídeo artificial oxigenado. En cuanto se completaban los procedimientos, un equipo de investigadores se apresuraba en taxis hacia el laboratorio, ubicado a pocos minutos, para preservar la viabilidad de las muestras. Prácticamente regresamos corriendo al laboratorio, contó a The Guardian la doctora Claire Durrant, líder del estudio e investigadora de Race Against Dementia. Allí los fragmentos eran cortados en láminas finas, menos de 1/3 de un milímetro, y colocados en placas con nutrientes dentro de una incubadora a 37 grados centígrados, la temperatura corporal humana. Los investigadores añadieron al tejido vivo una forma tóxica de la proteína beta. Los investigadores añadieron tejido vivo a una forma tóxica de la proteína beta amiloide, extraída de pacientes fallecidos por Alzheimer. Esta sustancia está directamente implicada en el deterioro cerebral propio de la enfermedad. En comparación con versiones no dañinas de la misma proteína, el tejido expuesto al compuesto tóxico mostró una destrucción clara de sinapsis, las conexiones que permiten la comunicación entre neuronas. Es decir, que ese es el efecto que causa la enfermedad, es decir, se van desconectando las conexiones entre las neuronas. Intentamos imitar la enfermedad de Alzheimer, explicó Durrant a The Guardian. Los efectos fueron inmediatos. Las neuronas no intentaron reparar los daños, algo que sí ocurría frente a otras formas de beta amiloide. El estudio confirmó que incluso cambios sutiles en los niveles neutrales de esta proteína bastan para alterar el comportamiento celular. Cada fragmento de cerebro humano se mantuvo vivo durante hasta 15 días, lo que permitió realizar múltiples observaciones y ensayos consecutivos con una fidelidad sin precedentes
respecto al comportamiento de un cerebro humano vivo. Una de las observaciones más relevantes ocurrió con el lóbulo temporal, la parte del cerebro que guarda la noción del tiempo, una región especialmente vulnerable en las fases iniciales del Alzheimer. Las muestras extraídas de esa área liberaron niveles significativamente más altos de la proteína tau, otro de los compuestos característicos de la enfermedad. Esta liberación puede ser una vía de propagación celular, lo que explicaría por qué el lóbulo temporal sufre de daño temprano y acelerado. Creemos que esta herramienta podría ayudar a acelerar la aplicación de los hallazgos del laboratorio a los pacientes, sostuvo Durrant en medio británico. Su equipo sugirió que el cerebro necesita un equilibrio exacto de beta-amiloide para funcionar correctamente. Tanto el exceso como el déficit pueden desencadenar alteraciones. Este método innovador de estudio podría transformar las investigaciones de fármacos. Permite a los investigadores examinar mejor la enfermedad de Alzheimer en células cerebrales humanas reales, en lugar de depender de sustitutos animales, como ratones, por ejemplo, dijo James Dyson, cuya fundación aportó 1 millón de libras esterlinas, más de 1,3 millones de dólares, al proyecto. Al permitir el estudio de sinapsis reales en tiempo real, la técnica podría servir para desarrollar y probar medicamentos con mayor precisión. Según un comunicado de Race Against Dementia, el fundador, ex piloto de Sir Jackie Stewart, sentenció: cada 3 segundos alguien desarrolla demencia. La decisión de abrir esa empresa la tomó tras el diagnóstico de demencia de su esposa. Les recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, AM1530, La Voz del Futuro. Pueden seguir este programa en el aire de AM1530 en la zona de Pontevedra o a través del stream de internet. Stream que lo encuentran en la página am1530.com.ar. Tiene programación musical el resto del tiempo que no está este programa que llevo adelante de lunes a sábados de 9:30 a 11:30 aproximadamente. Les recuerdo que también pueden encontrar el resumen de estas noticias en nuestro canal de YouTube. Cuando termino de editar el video, por la tarde-noche sale. Este canal es AM1530 LB DF, por las siglas de La Voz del Futuro. Ingresen, denle like, suscríbanse y compartan. Para ustedes es gratis y simple y a mí me ayuda un montón. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Agradezco a todas las personas que hacen posible este proyecto. Para que este proyecto siga adelante me dan una mano enorme. Gracias a ustedes por estar del otro lado escuchando o viendo. Disfruten mucho del día. Ya vayan preparándose para este hermoso fin de semana. Nos encontramos prontito. Chau.